Bueno, comenzamos. Bueno, hasta la primera diapositiva, igual yo ya les puse ahí en el chat mis datos, tienen mi teléfono para contactarse conmigo, el mail, tanto el personal como el laboral. Yo trabajo en la Justicia Nacional de la Capital Federal, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es la clase de estafas y otras defraudaciones. Vamos a ver la figura básica, que es la estafa, las figuras especiales, las figuras agravadas. Vamos a ver también un poquito el delito de usura, quebrados y la ley de propiedad intelectual, que protege ciertas obras artísticas, literarias, y podemos ahí también, cuando se vulneran esos derechos, podemos hablar también de una estafa. Y también vamos a ver la figura de la estafa procesal, que es una creación de la doctrina y de la jurisprudencia. No lo van a encontrar en el Código Penal como estafa procesal, ¿sí? Bueno, este capítulo de estafas y otras defraudaciones está dentro del título sexto, capítulo cuarto. Estamos hablando de los delitos contra la propiedad, ¿sí? Para hablar de un delito contra la propiedad tendríamos que ir a la definición que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que para el máximo tribunal del país, propiedad son todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. O sea que la propiedad es un concepto muy, muy amplio. Tenemos acá fallos que hablan desde el año 67 en adelante y siempre fue repitiendo este mismo concepto. El capítulo empieza con el artículo 172, que se refiere al delito de estafa, digamos que es la tipificación principal, la estafa. Es un delito que tiene una pena que en principio oscila entre un mes de prisión y se eleva hasta los 6 años. Los supuestos que menciona el tipo penal son el que defraudare a otro con. Y ahí, bueno, el artículo 172 explica todo lo que sería estos supuestos. Nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentira, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Como les decía hoy, el artículo 172 del Código Penal es la figura general. Por lo general, cuando estamos en presencia de una estafa, si no se da que se aparenta un nombre supuesto o una calidad simulada o un falso título, por lo general nos vamos a cualquier otro ardid o engaño. Si no podemos especificar esa conducta, cómo es que se llevó a cabo y nos damos cuenta que estamos ante el delito de estafa, decimos que mediante un engaño o un ardid se generó un perjuicio en la víctima. Defraudar. Acá vamos, defraudar. Privar a alguien con abuso de su confianza o con infidelidad de las obligaciones propias, lo que le toca de derecho, que se puede hablar entonces de frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo. Estafar, pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, o con ánimo de no pagar. Se mencionan también engañar, defraudar, desfalcar, entre otros sinónimos. Engaño. Falta de verdad en lo que se dice o se hace. También se hace referencia a estafa, fraude, burla, mentira, entre otros verbos. Ardid. Lo astuto, lo sagaz, es el medio empleado hábilmente para engañar o conseguir algo. Obviamente, este tipo está dentro de los delitos contra la propiedad.
por ende, engañando, defraudando, de manera sagaz, privando a alguien de un derecho, lo que se va a buscar es un beneficio económico. Ello no implica que el delito de estafa, o por lo general todos los delitos dolosos, como la estafa, admiten la tentativa. Ello que significa que uno puede desplegar un engaño, un ardid, una maquinación, idear algo para tender a llevar a que la otra persona caiga en ese engaño y haga una disposición patrimonial. Pero ello se puede ver frustrado. Es decir, que esa persona no se desprenda de la cosa, no se desprenda del dinero. Por eso podemos decir que en esos casos estamos hablando de una tentativa. Acá yo les puse un ejemplo y yo estas sentencias se las pasé, fue en un juicio abreviado. Acá tenemos como les decía hoy, un ejemplo de una estafa clásica. Entre los meses de febrero y septiembre del año 2013, José Seco, junto a otras 3 personas, montó un ardid fingiendo ser un empleado de un estudio jurídico para lograr que esta otra persona, González López, le entregue una suma de dinero en euros y una suma de dinero en dólares estadounidenses. Dichas sumas de dinero le fueron entregadas por la víctima en distintos pagos que realizó entre esos meses, por la compra de un campo ubicado en la localidad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Y esa persona entregó esta plata porque no solo creía que compraba el campo, sino que también compraba una sociedad que estaba montada en el campo, que se llamaba Promocash S.A., que funcionaba dentro de dicho establecimiento. Para ello, el imputado, o sea, este señor Seco, y junto a las otras personas, se valió de una escritura de traslación de dominio que era falsa, apócrifa, que se la entregó a la víctima como original para hacerle creer que a esta, o sea, la víctima, que había adquirido la estancia aludida junto a la firma que funcionaba dentro de la propiedad. Esta fue el engaño, la maniobra que este José Seco y las otras personas llevaron a cabo para hacerse de estas sumas de dinero. Si bien este hecho ocurrió en el año 2013, fíjense que las sumas de dinero son bastante elevadas para la época, ¿sí? Bueno, ahora entremos en el caso de las defraudaciones, que son los casos especiales de estafa. También tiene la misma escala penal. Va de 1 mes de prisión y se eleva hasta los 6 años. Como les decía hoy, este artículo se distribuye en 16 incisos. Por ende, si no podemos encuadrar la conducta en la estafa genérica, tenemos que ver si la conducta que estamos analizando encuadra en cualquiera de estos 16 incisos. De estos 16 incisos, por lo general, hoy 4 de estos incisos son los que más, son las defraudaciones que más se cometen. El resto no tanto, pero bueno, esto tiene que ver con las nuevas modalidades de estafa. Más que nada a través de los medios electrónicos, por las redes, etcétera, ¿sí? El 173 empieza. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, o sea, el 172, sin perjuicio de la estafa genérica, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, o sea, de 1 mes a 6 años, y acá empieza. El inciso primero, el que defraudare a otro en la sustancia, en la calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de un contrato o de un título obligatorio. Inciso 2. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Esto por lo general se lo conoce como la retención indebida. Esta no es la retención que establece el Código Civil
en el cual yo llevo mi vehículo a arreglar y como no le pago al mecánico, el mecánico se queda con mi vehículo. Esto es, por ejemplo, el caso del peón de taxi que no devuelve el taxi luego de la jornada laboral, por ejemplo. Retiene indebidamente, una vez vencido el contrato, el bien. Inciso tercero, haciendo suscribir con engaño algún documento. Inciso cuarto, defraudación abusando de firma en blanco, extendiéndose con ello algún documento en perjuicio del mismo que el que lo dio o de un tercero. Inciso quinto, el que defraudare a otro, el dueño de una cosa mueble, que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo de tercero. El sexto, el que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos. Inciso séptimo, este también es uno que se utiliza mucho y más que nada con los administradores de propiedad horizontal. Quien por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicar los intereses confiados u obliga abusivamente al titular de estos. Esto es lo que, como les decía, administración infiel o administración fraudulenta. Hasta ahora, de todos estos, ya vamos por el inciso octavo. De estos, los que más se utilizan es la retención indebida, que es el inciso segundo, y el inciso 7, la administración infiel o fraudulenta. Inciso 9, vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados, el que vendiere, gravare o arrendare como propios bienes ajenos. Esto es lo que se conoce también como el estelionato. Es decir, yo vendo mi casa diciendo que no está hipotecada y resulta que firmamos el boleto de compraventa, finalizamos la transacción y a la persona que se la vendí no se le puede trasladar el dominio porque mi propiedad está embargada o yo estoy inhibido. Si bien esto no se tendría que dar porque con la compra y venta de propiedades lo que se hace es el estudio de título, lo cierto es que yo puedo decir que levanté el embargo o conseguir un segundo testimonio o tener un segundo testimonio y resulta que vendo con el primer testimonio, o sea, estoy cometiendo este delito, ¿sí? Inciso 10, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos. Esto es cuando, yo te lo arreglo porque conozco al juez y digo que le pagué al juez, entonces estoy defraudando a la persona que confió en mí para un negocio o para un trabajo. Inciso 11. El que tornare imposible, incierto, litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho y la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía. Esto por lo general casi no se da, pero un típico caso es cuando yo soy el inquilino, pretendo comprar la finca donde estoy viviendo, resulta que aparece una persona que paga mejor porque quiere tirar todo abajo y hacer un edificio y con eso va a ganar más dinero. Entonces, ¿yo qué hago? Lo daño, lo rompo, lo destruyo. Inciso 12. El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un contrato de leasing que en beneficio propio de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esa manera defraudare los derechos de los contratantes. Esto es parecido a la administración infiel, pero dentro del contrato de leasing o de fondos comunes de inversión. Estas modificaciones se fueron dando, es decir, con el avance
de los contratos, lo mismo que los incisos que vamos a ver ahora con el avance de las nuevas modalidades de comisión de estafas. Inciso 13. El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo ejecuta en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora o maliciosamente omitiere cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial. 14. El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiere consignar en el título los pagos recibidos. Yo les puedo asegurar que tanto el inciso 13 como el 14 nunca había una sentencia. Inciso quinto. El 15 y el 16 son los que más estamos usando ahora y por lo general son los que se corrieron del 172 y son las estafas modernas que encuadran en el 15 o en el 16. El que defraudare a otro mediante el uso de una tarjeta de compra, de crédito o de débito, cuando la misma hubiese sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. Esto es cuando uno hacía las compras por teléfono, del otro lado uno pasaba los datos de la tarjeta, del otro lado la persona que recibía los datos los anotaba el nombre de la persona, los números de la tarjeta, todos los datos que le pedían, concretaba la operación que esta persona había realizado, por ejemplo, a lo mejor por la compra de algún producto, pero después con esos datos los usaba para hacer una compra para su propio beneficio, ¿sí? La persona, el operador, digamos, de esa línea telefónica. Y el inciso 16, el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. La transmisión de datos por lo general son los datos de las tarjetas, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos cuál es la dinámica de este tipo de delitos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, después si quieren me preguntan al final o me van preguntando o quieren primero leer lo que les mandé y después me consultan, yo no tengo problema, ¿sí? Bueno, así como tenemos la estafa genérica, que es la del 172, los casos especiales de estafa, que son las defraudaciones del 173, tenemos la defraudación agravada, que es la del artículo 174, ¿sí? Que cuenta con 6 incisos. Y ahora cuando los empecemos a ver se van a dar cuenta por casos mediáticos y casos que son por todos conocidos. Ya van a ver por qué. Bueno, según el artículo 174 del Código Penal, para estos casos que puntualmente se mencionan, se incrementa el mínimo de la escala penal de las figuras básicas de estafa y defraudación, que parte de un mínimo de 2 años y se mantiene el máximo de 6 años de prisión. Ven que son casos de defraudación agravada porque la pena mínima, tanto en el 172 como en el 173, partimos de 1 mes de prisión. Y acá partimos de un mínimo de 2 años de prisión. Si bien por el artículo 26 del Código Penal, las penas hasta 3 años de prisión en caso de primera condena pueden ser en suspenso, es decir, que la persona no va a ir privada, no la va a cumplir privado de la libertad, sino que la va a poder cumplir sometido a ciertas reglas, por ejemplo, de fijar domicilio, de no salir del país, de no cometer nuevos delitos, pero va a estar con un control, pero no va a estar en una unidad carcelaria. Fíjense en que cuando se sanciona, se juzga un delito de una defraudación agravada y se le impone una pena, por más que se le imponga el mínimo, estamos hablando de 2 años de prisión, que es una pena bastante alta si tenemos en consideración lo baja que es la pena mínima de la estafa o de la defraudación, que como les dije era de 1 mes de prisión, ¿sí?
Además, esta defraudación agravada tiene una pena accesoria para el caso de los funcionarios o empleados públicos, que sufrirán inhabilitación especial perpetua. Pero esto es solamente con relación a los incisos 4, 5 y 6, que ahora los vamos a ver. ¿Sí? También tengan en cuenta que por el artículo 77 del Código Penal, funcionario y empleados públicos están equiparados. Por lo general, uno cuando dice que es funcionario, los funcionarios son públicos, no hay que aclarar funcionario público. Por eso es para funcionarios o empleados, pero acá los empleados sí, los empleados pueden ser públicos o privados, y el artículo 77 del Código Penal equipara al funcionario y al empleado público. Inciso primero del 174. El que para procurarse para sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre el cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa. Inciso 2. El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier acto jurídico en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo. Este es el llamado delito de circunvención de incapaz. Hablamos de incapaz cuando hablamos de un menor o de un incapaz, una persona que tenga problemas de salud, ya sea de por vida o transitorio, que haya sido declarado o no como tal. Quien declara o no como tal incapaz a una persona es la justicia civil. Y esto es la circunvención de incapaz. Esto se ve mucho, no tanto en menores, sino en los abuelitos, en las personas mayores, en los abuelos y las abuelas. Que a lo mejor la empleada que lo cuida le hace firmar documentos, le hace firmar testamento, que le dejan la casa. Esto lo van a encontrar como circunvención de incapaz. Yo creo que les mandé una sentencia de circunvención de incapaz. Inciso tercero, el que defraudare usando pesas o medidas falsas. ¿Sí? Como ven, bueno, estos tres incisos, de estos el que más se utiliza es el inciso segundo. El primero, y el primero, acá poco, por lo menos acá en el ámbito nacional o federal. Y el inciso tercero yo no vi ninguna sentencia. Pero eso no quita que no existan sentencias. Habría que hacer un estudio de la jurisprudencia de las distintas jurisdicciones. Después van a ver de qué año datan estos tipos penales, estas redacciones de los artículos. Porque casi de 1921 en adelante no sufrieron modificaciones. Sacando que se agregaron algunos incisos del 173, después casi no hubo modificaciones. Y cuando veamos la ley de propiedad intelectual van a ver que también es una ley muy vieja que tuvo pequeñas modificaciones. Bueno, acá está el inciso 4, 5 y 6, que estos sí, ahora van a ver por qué, son los que más, seguro ustedes van a tener conocimiento porque salieron más en los medios de comunicación. ¿Sí? El empresario constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiera en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado. Esto es cuando se vende material falsificado para la construcción de puentes, para la construcción de caminos. ¿Esto no les suena a la obra pública? Bueno.
El que cometiere fraude en perjuicio de la administración pública. Acá están los funcionarios de la administración pública que cometen fraude en perjuicio. Esto también es conocido no solo por los medios de comunicación, sino son sentencias que en el Fuero Federal continuamente van saliendo. Y el sexto, el que maliciosamente afectar el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios, destruyere, dañare, hiciere desaparecer o fraudulentamente disminuyere el valor de las materias primas, productor de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital. Bueno, así como les decía que teníamos la figura base, que sería la estafa del 172 o los casos especiales de defraudación del 173, tenemos estos que son las defraudaciones agravadas. Y ahora tendríamos que ver lo que sería una defraudación o estafa atenuada, que se lo conoce como apropiación de cosa perdida, y ya nos vamos al artículo 175. Se trata de un delito que posee solamente pena de multa, y es una multa que oscila entre 1.000 y 15.000 pesos. Tiene 4 incisos, y ahora vamos a ver, vamos a ver los 4, pero van a ver que uno es el más común. El inciso 1, el que encontrare perdido una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones de la ley civil. Por ejemplo, yo estoy alquilando una propiedad y encuentro un tesoro y me lo apropio. Entonces ahí estoy cometiendo el delito del inciso 1. El 2, el que se apropiare de una cosa ajena en cuya tenencia hubiera entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito. Este es el típico caso que el taxista o el conductor de Uber encuentra el celular en su auto de algún pasajero y no lo devuelve. A ver, el conductor puede decir: no sé de quién es, no lo advertí. Bueno, en esos casos, si uno procede de buena manera, ¿qué hace? Si es un taxi, voy a la central del taxi donde tengo radicado el taxi, o trato de ir a la policía y decir: encontré esto en mi taxi, para que rastreen quién es el dueño. Por lo general eso no pasa, entonces la persona que hace la denuncia. Hoy por hoy los celulares tienen el rastreo, entonces, lo encuentran donde ese está claro, como dicen ahí, lo entrega a las autoridades. Lo encuentran ahí, lo siguen y entonces, si no lo devuelve enseguida, y sí, ahí se presume de que la persona tuvo dolo de quedárselo. Las multas no están actualizadas, por eso es medio chistoso esto. Cada tanto supuestamente se tendría que actualizar, pero esto pasa como siempre. Todo va adelante, todo va primero y el Código Penal se va quedando. A ver, con relación al delito de drogas, tenemos el problema que se sigue haciendo, cada vez existen más nuevos diseños de drogas, entran nuevas drogas al país, pero si no está actualizado el catálogo de drogas, la persona que la agarran con esas pastillas, con esa droga nueva, si no aparece en ese catálogo, no está cometiendo un delito. Bueno, acá pasa lo mismo, las multas no se actualizan, las penas tampoco. Hace años y años que se va a modificar el código, que va a dejar de existir la condena de ejecución condicional, las penas se van a cumplir enteras, y desde la época 2017 que salió la ley que le prohíbe a los reincidentes o a los delitos graves, a los condenados, acceder a la libertad condicional o a la libertad asistida. Recién la semana pasada salió el plenario
de la Casación Federal, que es para todos los delitos, para toda la jurisdicción federal del país. 8 años después de que se sancionó la ley, salió un plenario que obliga, en principio, a todos los jueces que dependen de la jurisdicción. Por eso, tanto los poderes del Estado, el Congreso, que no actualiza las normas, no actualiza los montos de las multas, como los propios jueces, que son los que tienen que aplicar la ley, la aplican, pero en forma muy tardía, así no avanzamos. Yo creo que hay que hacer una modificación estructural del Código Penal y que tendría que ser obligación de los jueces dictar sentencias rápidas en tiempo y forma y dar solución al conflicto penal y dar con eso solución al conflicto que esa persona creó en la sociedad. No sé, yo soy partidario de que hay que cambiar la cara de la justicia. Bueno, sigamos, pues si no, no nos vamos más. Inciso tercero. El que vendiere la prenda sobre la que prestó dinero o se la apropiare y dispusiere de ella sin las formalidades legales. Y el cuarto, el acreedor que a sabiendas exige o acepte de su deudor a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida o un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. Bueno, esto, como verán, es como unas estafas muy leves, digamos, y que por eso tienen una pena de multa nada más. Acá vamos a lo de la usura. Por lo general ya no se está usando, por lo general no elevan causas por el delito de usura. Usura es un término moral y jurídico para denominar el cobro de dinero con un interés excesivo sobre un préstamo, bien material o servicio. La determinación del interés excesivo puede determinarse por leyes y también como resultado de resoluciones judiciales. Por leyes, a ver, uno va y dice, a ver, el Banco X o el Banco Nación o los bancos de provincia, por determinada suma de dinero cobran una tasa X. Me parece alta, me parece baja, bueno, uno ve si la acepta o no. Pero uno a lo mejor necesita el dinero rápido. Va a un prestamista y firma unos pagarés, unos documentos por unos intereses muy altos. Entonces, bueno, termina diciendo, bueno, sí, yo fui, yo reconozco que yo fui, yo reconozco que firmé, yo reconozco que tuve pero me está cobrando unos intereses muy altos. Se habla de interés excesivo en la devolución de un préstamo dinerario. También se puede hacer referencia a un lucro, un abuso, codicia, interés, especulación. Tiene muchas denominaciones, muchos verbos típicos. Como delito, la usura está prevista en el artículo 175 bis del Código Penal. ¿Sí? Y está referido al capítulo 4 bis, título 4, estafas y otras defraudaciones. Yo, si le llego a encontrar una sentencia de usura, se las mandaría, porque hay pocas. No es algo que esté muy denunciado. ¿Ves? Acá dice el 175 bis. El que, aprovechando la necesidad, la ligereza, la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de 1 a 3 años y con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. Acá vemos que la pena de prisión empieza con 1 año, pero llega a 3, no es tan alta. Por lo general, como les decía hoy, si es una primera condena, puede ser en suspenso. Y acá tiene pena principal, que es la de prisión, y pena accesoria, que es la multa. Pero la multa también es un chiste, de 3.000 a 30.000. Es muy baja.
La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena de prisión será de 3 a 6 y la multa de pesos 15.000 a pesos 150.000 si el autor fuere prestamista o comisionista, usuario profesional o habitual. Esto es el típico que se dedica a este tipo de acciones. El típico prestamista. Pero fíjense en que ya la pena, digamos, está acá grabada, sería una usura agravada, porque la pena empieza en 3, se extiende a 6, tiene multa, y la característica para que se aplique condena a esta persona tiene que ser que fuere prestamista o comisionista, usuario profesional o habitual. Quebrados y otros deudores punibles. Esto está ubicado dentro del título 6, capítulo 5 del Código Penal. Esto se relaciona mucho con la parte comercial. Yo no sé si vieron ya actos de comercio, derecho comercial, pero bueno, de esto también es poco lo que hay acá en el ámbito de la capital federal, que están los juzgados comerciales. Pero, no vieron todavía, bueno, cuando vean comercial, cuando vean sociedades, la quiebra fraudulenta. Pero bueno, acá lo vamos a ver así, pero desde el lado como delito. Y bueno, este capítulo se refiere a la quiebra fraudulenta, la quiebra culpable, la quiebra de la sociedad comercial o persona jurídica. La quiebra del deudor no comerciante concursado civilmente, acreedor que consintiera en un concordato. Se trata de un especial capítulo relacionado con las quiebras y las defraudaciones dentro del ámbito empresarial y admite, a diferencia de las estafas y las defraudaciones, admite la figura culposa de la quiebra, ¿sí? Que aparece en el artículo 177. Son delitos que obviamente afectan el patrimonio, se ocupan de ellos los artículos del 176 al 180. Acá, 176. Será reprimido como quebrado fraudulento con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 3 a 10. Acá tenemos pena principal, que es la de prisión, más la pena accesoria, que es la inhabilitación especial, de 3 a 10 años. El comerciante declarado en quiebra que en fraude de sus acreedores hubiera incurrido en alguno de estos hechos: simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas, no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener, sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiera a la masa de acreedores, o conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. 177. Será reprimido como quebrado culpable con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial de 2 a 5 el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia. Tenemos que el 177 me habla del quebrado fraudulento y el 77 me atenúa cuando es un quebrado culpable, que es la figura culposa. 179. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiera alguno de los actos mencionados en el 176. Acá la clave de esto, para que se aplique a este artículo, es que tiene que ser un deudor no comerciante.
Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor y de esta manera frustrare en todo o en parte el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles. Esto sería como la figura grabada o calificada. Y el 180 será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero por la cual hubiera estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción. La misma pena sufrirá en su caso todo deudor o director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes que concluyere un convenio de este género. Como les decía, estos delitos poco se ven acá y por lo general los que vienen porque se declaró incompetente el juez comercial. Son delitos que afectan patrimonios, lo que se pretende tutelar con sanción punitiva, de los artículos 176 a 180, es la intangibilidad del patrimonio del deudor, como prenda común de los acreedores, a fin de que éstos puedan ver satisfechos o efectivizar sus créditos. ¿Esto es para qué? Bajo una sociedad, bajo una empresa, bajo determinados actos de comercio, la persona no cause perjuicio a los acreedores. Por eso están estos artículos. Y puede ser el caso Vicentín, sí, tranquilamente. Tiene sanción punitiva, algunos con penas que pueden ser de ejecución condicional y algunos también con pena principal con sanción principal, que es la pena de prisión, y con la accesoria, que es la multa. ¿Ven? Esto que les decía hoy. Estos delitos contra la propiedad se mantienen con muy pocas variantes en cuanto a la estructura y la redacción del Código Penal de 1921. Y este, a su vez, sigue básicamente el proyecto de 1906. Bueno, yo creo, y soy un convencido, de que ha llegado el momento de actualizarlos para ponerlos en plena sintonía con las características del tráfico comercial y de las relaciones y actividades en la vida moderna. A ver, muy lindo en el Código Penal plasmado estos artículos, pero llevarlos a la práctica es como que es muy... como que quedó en el tiempo. Tengamos en cuenta que nuestro código es la misma base del de 1921, ya pasaron 100 años, y que a su vez mantiene el proyecto de 1906. Digamos que necesitamos actualizar nuestro código penal, nuestro código de fondo, de manera más a lo que hace la vida moderna. Bueno, tentativa. De la tentativa se ocupan los artículos 42 y 44 y del concurso de delito los artículos 54 y 55. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos delitos, como son por lo general dolosos, todo delito doloso admite la tentativa. Sacando la quiebra culposa, que los delitos culposos no, por regla general, no admiten tentativa. Y en cuanto al concurso, pueden concursar entre ellos y con otros tipos, con otros delitos, en forma ideal o en forma real. Por lo general existe un concurso ideal entre el delito de estafa y el uso de un documento privado, ya que por medio de este último es que se comete la estafa. Es el caso que hoy yo les dije de este hombre seco, que con una escritura, un documento privado falso, una escritura, indujo error, ardid, a la otra persona para cometer la estafa.
Entonces había un concurso ideal entre la estafa y el uso de ese documento. Se puede hablar de concurso real, es decir, que se cometen varios hechos, entre una defraudación por la utilización de una tarjeta de débito adulterada en un comercio y su utilización tentada en otro local. Es un caso así, existiría una defraudación consumada en los términos del 173, inciso 16, en concurso real con la tentativa de defraudación por la utilización de una tarjeta de débito adulterada en otro comercio. Se trata de dos acciones con distintas víctimas en distintos tiempos, aunque sean muy cercanos el uno del otro. Esto no quita que se pueda también estafar a muchas personas con la venta de una misma propiedad. Le vendo el departamento a Juan, a Pedro y a Carlos, y es el mismo departamento. Entonces cometí 3 estafas. Esto no quita que cometa una estafa, un robo, un hurto, ¿sí? Son todos los delitos que podemos ir combinando. E incluso me estoy escapando de un comercio porque estafé, defraudé con una tarjeta, me estoy escapando, me subo al auto y puedo atropellar a una persona y cometo un delito culposo, ¿sí? ¿Se entiende la estructura, más o menos lo que les quiero decir? Si no, después lo anotan, me hacen saber y les mando el mensaje, ¿sí? Bueno, acá tenemos las excusas absolutorias para este tipo de delitos en el artículo 185. Quedan exentos de responsabilidad penal sin perjuicio de la civil y este artículo se aplica para los delitos de hurto, defraudaciones o daños que recíprocamente se causen. Defraudaciones, acá también son estafas, Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta, el cónyuge viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no haya pasado a poder de otro, los hermanos y cuñados si vivieren juntos. Todo ello no es aplicable a los extraños que participen del delito. ¿Qué es una excusa absolutoria? Que no se acreditado el vínculo, acreditado que todo ocurrió de la manera que dice acá, que fue un hurto, una estafa, una defraudación o un daño que se causaron entre los cónyuges, ascendientes, descendientes, acreditado cualquiera de estos 3 incisos, no va a haber investigación más que al solo efecto de acreditar estos vínculos y se aplica la excusa absolutoria y se dicta el sobreseimiento. Y acá vamos con el caso particular de estafa, que es la estafa procesal. Se deben dar los requisitos del artículo 172 del Código Penal, pero en este caso existen 3 partes involucradas. La víctima, la que sufre el perjuicio patrimonial, el victimario, el que induce a que la víctima sufra el perjuicio, y el engañado por el victimario y que por su condición legal causa el perjuicio patrimonial a la víctima. Esto es, el engañado es el juez o quien tiene poder sobre la jurisdicción para dictar una medida. Por lo general, la estafa procesal es porque se realiza en un proceso donde se lleva engaño al juez por las pruebas que se presentan, el juez toma una decisión de inhibir a una persona o de obligarla a que pague una determinada suma de dinero, con eso le causa un perjuicio a esa persona. Entonces tenemos por eso la estafa de 3. Víctima, victimario y el engañado por el victimario, que sería el juez. Se trata de un delito que ha sido determinado y o creado por la jurisprudencia. No lo encuentran en el Código Penal como estafa procesal. Pero hay muchos de estos casos. Yo creo que les mandé un par. El delito de estafa procesal es un delito de estafa particular que se comete en un proceso judicial mediante la manipulación de pruebas u otro tipo de fraude que provoca un error o lleva a incurrir en error al juez o tribunal,
Según el caso, como consecuencia de ese error, se dicta una sentencia o una resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte o de otro sujeto. Por ello, en este supuesto de estafa intervienen necesariamente tres partes bien diferenciadas. El engañado, que es el juez, quien a raíz de dicho engaño dispone sobre un bien o sobre los derechos de la víctima, siendo el juez inducido a error por parte del victimario. La estafa procesal es la que se comete dentro de un proceso con el fin de obtener un fallo de contenido patrimonial que favorezca injustamente a una parte en perjuicio de la otra. Si bien no existe en la República Argentina una figura delictiva específica que contemple la estafa procesal, es decir, no hay un tipo en el Código Penal o en alguna ley complementaria, hay consenso doctrinario en subsumir esta forma especial de fraude en la estafa genérica del artículo 172. Y ahora vamos a entrar rápidamente a estos casos particulares de estafa que son los que están previstos en la Ley de Propiedad Intelectual, que es la 11723. Acá si cliquean van a poder entrar a la ley. Como verán, es una ley bastante vieja. Es una ley que protege los derechos de las y los autores de obras científicas, literarias, artísticas o didácticas. Se trata de una ley bastante antigua que debe ser adaptada a los tiempos modernos. ¿Por qué debe ser adaptada a los tiempos modernos? Porque se habla del cassette, creo que la última modificación es del CD. Después hablaba de las copias, fotocopias, pero cuando entren a verla van a ver que habla de una terminología que incluso yo no sé si se sigue aplicando en las facultades, se siguen explicando en toda la parte de civil y comercial. Ahora acá van a ver. El artículo 71 de la ley hace referencia, se remite al 172 del Código Penal, en lo que se refiere a las penas. O sea que tiene una pena mínima de 1 mes y una pena máxima de 6 años. Siendo que se ha de aplicar de cualquier manera y en cualquier forma que se defraudan los derechos de propiedad intelectual que reconoce la ley. Acá el artículo 71 hace referencia a que se remite, que vamos al 172. El 72 hace referencia a actos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece aparte del secuestro de la edición ilícita. Entonces acá que es el que edite, el que venda o el que reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes. Derechohabientes son los herederos. El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto. El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de esta o alterando dolosamente su texto. Esto es el plagio. El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. Por ejemplo, acá, se ha autorizado que se reproduzca o que se editen 1000 obras y resulta que, bueno, se editan 1500. Es una ley muy específica y que está relacionada con el ambiente artístico. Los libros, los CDs, los cassettes en su momento, los VHS. Hoy yo me pregunto, ¿cómo hacemos con la música que se sube en las plataformas y todas esas cuestiones nuevas, modernas? Por eso hay que adaptar esta ley, hay que adaptar el Código Penal, hay que adaptar todo a la vida que llevamos a diario. 72 bis, también, reprimido con prisión de 1 mes a 6 años. El que con el fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por de su productor o del licenciado del productor. El que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes materiales. Discos fonográficos es el disco de vinilo.
ahora de vinilo. En esta época el disco fonográfico era el disco de pasta. Pero acá con otros soportes materiales, acá podemos poner el cassette, el DVD. Ahora no sé si dentro de otros soportes materiales entran la música que circula por internet o que circula en las plataformas. El que reproduzca copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio. Copias no autorizadas, estas son las saco fotocopias de los libros. O hago copiar los CDs o los DVDs. El que almacene o exhiba copias ilícitas y no puede acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo. El que importe las copias ilegales con miras a la distribución. Ven que hoy por hoy, con el avance de la sociedad, con todo esto, lo que avanzó, todo lo tecnológico, toda la música, todos los libros que aparecen en los dispositivos, esto ya casi no tiene sentido. Hasta hace más o menos 10 años se elevaban causas por la venta de CDs truchos, de películas truchas. Hoy por hoy ya hay plataformas, hay programas que se dedican a eso. Y acá vamos a lo gracioso, los artículos 73 y 74. Prisión de 1 mes a 1 año o multa. Acá sí, el juez, si tiene un caso así, tiene que optar en aplicar prisión o multa de 1.000 a 30.000, y esa multa es destinada al fondo, al fomento creado por esa ley, fondo de fomento creado por esa ley. El que representar o hiciera representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o derechohabientes. El que ejecutar o hiciera ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o derechohabientes. 74, 1 mes a 1 año o multa, las multas son igual, la pena es la misma. El que, atribuyéndose indebidamente la calidad de autor, derechohabiente o la representación de quien tuviere derechos, hiciere suspender una representación o ejecución pública lícita. Y acá dice, en la aplicación de las penas establecidas por la presente ley, la acción se iniciará de oficio, por denuncia o querella. Es decir, de oficio lo inicia cualquiera, la policía, el fiscal. Por denuncia, quien dice, yo no sé, pero por las dudas hago la denuncia. Y por querella, a ver, yo soy la persona perjudicada, inicio la querella. Bueno, no sé si quieren preguntar, me quieren decir algo, necesitan saber algo. Los escucho. ¿Sí? A ver, vamos a leer el chat. Sí, es verdad. Por lo menos desde la pandemia en adelante, que ya vamos para 5 años, cambió mucho. Hubo mucho cambio. En las conductas, en las formas de defraudación, muchos delitos tecnológicos, muchos delitos que se cometen a través del teléfono, muchos delitos relacionados con menores. Hay que cambiar no solo el Código Penal, sino también los códigos procesales en cuanto a las formas de investigación. Sí, con el derecho empresarial ustedes van a ver mucho que se relacione con los quebrados, con los comerciantes, con las personas que se dedican a la habitualidad, a los actos de comercio. También lo van a ver en comercial. Y no sé si tienen concursos y quiebras como materia, porque ahí también van a ver. Sí, hay determinados delitos que se aprovecha uno de la persona que necesita el préstamo. Esto, a ver, yo no sé dónde viven ustedes, pero acá en el ámbito de la capital federal hay personas que se dedican a prestar dinero para fianzas.
Y acá en los delitos ordinarios la fianza puede ser de 1 millón, 2 millones, pero en los delitos federales las fianzas que se fijan son muy altas. Entonces, bueno, acá hay gente, empresas que se dedican a prestar dinero para fianzas. Y uno, a ver, yo trabajo en la zona de tribunales de acá, de la capital federal, acá enfrente del Palacio. Y uno recorre, va, viene y encuentra carteles pegados, incluso adentro del Palacio de Justicia, que dice préstamos para fianza, préstamos para fianza. Y un día acá llamamos para averiguar. Te mandan, bueno, que tenés que ir a ver a fulanito y vení acá, que vamos para allá, y que vi, tráeme esto, tráeme el otro, y les deben hacer firmar unos pagarés impresionantes. El precio de las multas no fue modificado y sigue sin modificarse. Bueno, no sé, ¿quieren decirme algo? Acá que me pedís un ejemplo del 174, inciso primero. Esto es cuando a la gruesa es que es en gran cantidad. Por ejemplo, hay un galpón que se hizo acopio de mercadería. Supongamos que es un galpón que está lleno de semillas de soja, pero lleno, repleto, un silo, y está asegurado. Entonces, como está asegurado, lo queman. Total, el seguro me paga. O digo que las semillas están ahí, se quema, dejamos la mitad de la semilla, se quema esa mitad de semillas, esa otra mitad de semillas las vendo y aparte el seguro me tiene que pagar. A la gruesa es en cantidad, lo bruto, que es mucho. Una gruesa de papel higiénico, por ejemplo, es una tonelada de rollos de papel higiénico, por ejemplo. Las estafas piramidales entran dentro de la estafa concurso de estafas. Son muchas estafas a distintas personas, es un concurso. Si bien a una persona le saqué 1.000 pesos, a otra le saco 5.000, a otra 10.000, en la pirámide son muchas personas perjudicadas, mucha gente puso plata, el monto que agarra una o pocas personas es muy alto y el perjuicio es para un montón de gente. Bueno, anoten mi número, anoten mi mail, me mandan mensaje, yo con gusto les contesto, los oriento, les mando lo que necesiten. ¿Sí? ¿Quieren decir algo más? ¿Me quieren preguntar? Yo por lo general cuando doy clases en la UBA, para los chicos de la UBA, yo los hago venir a tribunales, les muestro los expedientes, les muestro las pruebas, acá pasó esto, acá pasó el otro, me gusta trabajar con casos reales en mano. Miren, algo que salió hoy de la casación, no sé si tienen presente el caso Lotoki, que es un médico muy famoso que está preso, es un médico que operó a muchas vedettes, a muchas figuras públicas, muchas son conocidas, pero el caso es Silvina Luna, sí. Bueno, acá llegó hoy la sala segunda, confirmó la sentencia de la sala tercera, que confirmó la sentencia del tribunal oral, pero le cambió la pena, se la aumentó, y lo condenaron en casación por el delito de estafa. Se los voy a leer y ya con esto cortamos. Respecto del acusado en orden al delito de estafa, a pesar de que a partir de la sustanciación del debate se ha acreditado de manera fehaciente que el acusado desplegó un ardid mediante el cual prometió realizar determinada operación estética a Gabriela Trenchi,
logró inducirla a error para que ella aceptara someterse a dicha cirugía bajo determinadas condiciones y pagara por ello, para luego apartarse del contrato celebrado y colocarle en definitiva un material relleno por fuera de lo pautado, el cual además le acarreó serios daños en su integridad corporal. La Fiscalía alegó que al cabo del debate se acreditó de forma fehaciente que Lotoki engañó a Trenchi con las condiciones en las cuales iba a desarrollar la cirugía estética, provocando de esa manera que acceda al pago de la operación. Sin embargo, se omitió subsumir ese enunciado fáctico en el delito de estafa. Esto es que por eso el tribunal oral había absuelto por el delito de estafa. La Fiscalía interpuso recurso de casación y la casación, la Sala Tercera, confirma la sentencia, pero modifica, amplía por el delito de estafa y ahora la Sala Segunda, por casación horizontal, lo confirmó. Y acá el juez Díaz de la casación hace referencia al delito de estafa. Y justo hoy lo estaba leyendo, esto salió hoy, lo estaba leyendo y dije, uy, para la clase de hoy. ¿Sí? Yo creo que la próxima clase a mí me toca dar lesiones, aborto, lesiones graves, leves, graves, gravísimas, culposas y yo les pongo también las lesiones agravadas por el vínculo, sí. No, Lotoki tiene, esta es la primera causa que tiene Lotoki, que entra lo de Luna, lo de la Cipolitaki, Trenchi y 2 personas más. Tiene una causa en tribunal oral por el homicidio de un empresario, Zárate, y tiene 3 o 4 causas más en instrucción que se están investigando. ¿El Misiones también tiene? Sí, y es más, una esposa o ex esposa de Lotoki es de Misiones y está acá en Buenos Aires, que también creo que le está haciendo una causa. Ah, bueno, lo conocen entonces a esta figura. Bueno, hoy la casación le confirmó la condena, así que nada, ahora le queda el recurso extraordinario a ver qué dice la Corte. Bueno, chicos, un gusto haber compartido este rato con ustedes. Y no me voy a cansar de decirles, cualquier inquietud que tengan me escriben, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.